Doctora Revuelto, cuando quiera. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y a la Sociedad Española de Patología Digestiva por haber seleccionado nuestro estudio. Ahora voy a presentar la comunicación que se titula La infección crónica por el virus de la hepatitis C como factor de riesgo independiente de ateromatosis subclínica con predominio de placas lipídicas. A modo de introducción, sabemos actualmente que la infección crónica por el virus C es un problema de salud global bastante importante que tiene una prevalencia mundial del 3%, que genera afectación hepática en forma de cirrosis, genera afectación extrahepática y alteraciones metabólicas por la diabetes y la esteatosis. Recientemente hay trabajos que han establecido la asociación entre la infección crónica y la ateromatosis subclínica con la presencia posterior de eventos cardiovasculares. Y esto ocurre porque el virus C genera un estado de inflamación crónica sistémica que en última instancia promueve la aterogénesis. Si tenemos en cuenta la evolución natural de la aterogénesis, lo que observamos es que en primer lugar se genera en una fase preclínica un cojín lipídico que posteriormente lo que hace es generarse una placa de calcio y una placa fibrosa. Esto hace que la placa se quede más estabilizada y tenga menos riesgo de generar un evento cardiovascular. Sin embargo, la placa lipídica es la que es de alguna forma más vulnerable a generar el evento cardiovascular, de modo que la composición de la placa de ateroma es lo que predice su vulnerabilidad y la placa lipídica es la que se asocia a más eventos cardiovasculares. Hoy en día hacemos un tratamiento con el virus C y los curamos en la gran mayoría, pero a más lo que dejamos son pacientes que les solucionamos un problema, pero que por otro lado les generamos placas de ateroma que con el consiguiente riesgo cardiovascular y una tasa de mortalidad por ello no despreciable. De modo que con ello nos planteamos cuál era el objetivo de nuestro estudio. En nuestro estudio lo que hacemos es analizar una muestra con infección crónica por virus C y lo comparamos con un grupo control que no tenía la infección. Con ello lo que pretendíamos analizar es la presencia de ateromatosis subclínica, en todos ellos los factores de riesgo clínico-virales asociados y la composición de las placas de ateroma. Para ello diseñamos un estudio prospectivo en el cual tenemos un grupo de 134 pacientes infectados por el virus C y los comparamos con un grupo control de 402 pacientes sin la infección apareados por edad y por sexo. De todos ellos, ninguno tenían antecedentes de patología cardiovascular, tampoco tenían diabetes ni enfermedad renal. Además, también recogemos datos clínicos analíticos relativos al riesgo cardiovascular y calculamos el riesgo cardiovascular con el score que vemos en la pantalla que está extraído a través del estudio Framingham. Además, a todos ellos les practicamos una ecografía Doppler vascular para estudiar los territorios carotídeos y femorales y decimos que tienen placa de ateroma cuando el grosor de la íntima a la media supera el 1,5 milímetros. Además, la ecografía Doppler tiene un sistema, un software, que es el llamado Hemodin 4, que por una serie de colores nos permite cuantificar la composición de la placa en función del predominio de lípidos, fibrosis o de calcio. En esta tabla lo que vemos es las características de la población a estudio y lo que sí que vemos es que en el caso, por ejemplo, de la presión arterial sistólica, las ALT o el colesterol LDL, sí que es cierto que habían algunas diferencias entre los dos grupos, pero si os fijáis cuando calculamos el score que comentábamos inicialmente, en ninguno de los dos habían diferencias significativas del riesgo cardiovascular de los dos grupos. De estos resultados también podemos calcular la prevalencia de la presencia de placa de ateroma, viendo que en el virus de la hepatitis C es de un 64% en comparación con el 44% de los que no estaban infectados, con una P estadísticamente significativo. Cuando aplicamos el análisis multivariante para estudiar los factores asociados a la placa de ateroma, lo que observamos es que la presencia del virus C tenía un odds ratio de 2,6, lo que significa que se asociaba a la placa de ateroma como factor de riesgo independiente del resto de factores de riesgo cardiovasculares tradicionales que podemos ver.
Cuando analizamos la composición de la placa de ateroma, lo que observamos es que en los pacientes infectados con la hepatitis C tenían un 43% de ellos el predominio de placa lipídica con respecto al 9% de los pacientes que no tenían infección por el virus C. No obstante, no hubieron diferencias por lo que respecta al territorio vascular estudiado ni por lo que respecta al tamaño de las placas, únicamente en lo que es la composición con una P estadísticamente significativa. Cuando aplicamos también el análisis multivariante en lo que respecta a la composición de la placa, lo que observamos es que en la placa lipídica los únicos factores que influían son la infección por el virus C y a más el score. También estudiamos los factores virales asociados a la ateromatosis subclínica, como por ejemplo los genotipos, la fibrosis y la carga viral, y cuando vamos a estudiar la presencia de placa de ateroma, siguiendo una distribución por genotipos, lo que destaca es que con respecto al genotipo 3, el 100% de los pacientes presentaban placa de ateroma, todo ello independientemente del grado de fibrosis. En esta última tabla, en el análisis multivariante, lo que observamos es que el sexo, la edad y el genotipo del virus eran los únicos factores que se asociaban al grado de la placa de ateroma. A modo de conclusiones, para concluir, lo que observamos es que la infección por el virus C presenta mayor riesgo de ateromatosis subclínica, predominantemente lipídica. Estas placas lipídicas son, no obstante, más vulnerables para generar eventos cardiovasculares, lo que plantea la necesidad de tratamiento más intensivo en estos pacientes. El genotipo viral, el sexo y la edad de los pacientes son los únicos factores que se han relacionado con la ateromatosis en infección crónica por virus C, sin efectos sobre el resto de factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Ello plantea la necesidad de hacer un cribado con ecografía arterial para la estratificación del riesgo cardiovascular. Muchas gracias.